Dios le bendiga, Dios le guarde a todos y cada uno de los hermanos, amigos y oyentes. Que Dios permite que nos escuchen a través de esta plataforma YouTube. En el día de hoy tenemos un tema en especial y queremos hablar sobre el diezmo. Es bíblico hoy en día el diezmar. Está en la Biblia que debemos diezmar sí o no. Gloria al Señor. Está conmigo el evangelista, nuestro hermano Emanuel Jiménez Alame, el cual también va a darnos unas cuantas citas bíblicas con relación a lo que es el diezmo. Hermano Emanuel, preséntese y iniciamos. Gloria al Señor, habla con ustedes el evangelista Manuel Jiménez, bendecimos a esa audiencia, gloria a Dios, que son de bendición para nosotros y sabemos que nosotros somos de bendición para ustedes. Estamos en su programa conociendo la Biblia para aprender cada día más de la Biblia. ¿Es necesario diezmar sí o no? Aquí toda la verdad. Hoy vamos a hablar sobre este tema, gloria al Señor, que es tan controversial. La gente quiere aprender, la gente a veces queda en el aire. Dice, pero ven acá, yo debo diezmar, sí o no. Y a veces están en esa duda, en esa incógnita de saber si puede. El diezmo en sí es una bendición. Amén. Lo que está pasando hoy en día es el mal contexto que se le ha dado al diezmo o cómo se enseña. Y en esta hora vamos a ver en el libro de Malaquía, capítulo 3, ¿verdad? Versículos 6 al 12. Vamos a estudiar realmente qué quiere decir aquí y la importancia que tiene el diezmo como tanto la ofrenda, ¿verdad? Dice el versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda, apunte, ojo con él, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Al fin, aquí donde leímos, damos gracias al Señor por su palabra. Aquí donde leímos, habla claro del diezmo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo el diezmo se ha interpretado en estos tiempos? Sí. Por ejemplo, yo he escuchado personas, pastor, que ellos dicen que el que no diezma se pierde, que el que no diezma se lo va a llevar el diablo, que usted es ladrón cuando usted no diezma. Ahora, cuando vemos la escritura aquí en el versículo 6, está hablando específicamente a una nación, que era el pueblo de Israel. Dice la nación todas, está hablando de una nación. Dice, ustedes me habéis robado. ¿En qué? En vuestro diezmo y ofrenda. Le está hablando a esa nación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? El Señor maldice, dice, maldito soy con toda maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y manda a esa nación traer los diezmos al alfolí y hallaréis alimento en mi casa. Ahora, la mala aplicación que se le ha dado hoy en día es que a veces los feligreses o los congregantes, los que se congregan, o como dicen por ahí los protestantes, ¿verdad? Nos congregamos, pero cuando damos los diezmos a cierta iglesia, nunca a veces tuve alimento en la casa de Dios. Es un problema. A veces hay mucha necesidad, a veces que
Hay personas que están pasando situaciones totalmente difíciles, a veces que necesitan una receta, a veces hay enfermedad, a veces necesitan pagar un pagaré de una casa, a veces hay personas que están sin trabajo y a veces hay mucha, yo he visto que hay mucha escasez dentro de las iglesias, muchas enfermedades. Hay veces mucha, hasta hambre se pasa dentro de las iglesias, donde personas están sufriendo que a veces sus niños no tienen ni leche porque no tienen empleo. Y a veces los líderes de esas iglesias saben eso, que hay personas que no tienen un pagaré en la casa. Sí. ¿Y qué hacen esos líderes? Teniendo recursos, sabiendo que esa persona diezma y ofrenda. A veces hacen de la vista gorda y no lo ayudan a ellos en cuanto a ayudarle con un pagaré de la casa, en cuanto a ayudarle a buscar trabajo, en cuanto a ayudarle, por ejemplo, en alguna compra, que se vea realmente que el diezmo está yendo a un fondo y que ese diezmo se está tomando realmente para la necesidad que está viendo en ese momento en esa congregación, pastor. Así es. Amén. Como ha ido mencionando nuestro hermano Manuel, es una gran controversia ya en este siglo XXI para 22, si es lícito o no el diezmar o no diezmar, y vemos que esto ha provocado una gran incógnita en lo que es en las iglesias. Muchos dicen si la iglesia, el pastor, líder te exige el diezmo y la ofrenda y tú no lo haces, te pueden poner en disciplina, te pueden hasta expulsar y te pueden tildar de una persona que está en pecado. Ahora, a la luz de la palabra, ¿el diezmo es bíblico? Sí, el diezmo es bíblico. Todos conocemos la palabra que el diezmo inicia no con la ley, ni tampoco con la gracia. Está antes de la ley y mucho antes de la gracia. El diezmo es un significado llano y sencillo, es la décima parte de lo que es tu ganancia, tu beneficio. Todos sabemos que en los tiempos de los patriarcas iniciamos con Abraham. La palabra enseña que Abraham, después que hubo hecho grandes cosas al rescatar a su primo, A su a sobrino, su sobrino, perdón, Lot, vemos que se encontró con Melquisedec y ahí es donde comenzamos prácticamente a escuchar, a leer la palabra diezmo. Y Abraham le dio lo que fue la décima parte de lo que había adquirido. Y luego de eso vemos que también en el libro de los Hebreos 7:6, y Jacob hizo un voto al Señor diciendo, y de todo lo que diere, del diezmo apartaré para ti. Eso lo encontramos en Génesis 28:22. El diezmo, yo soy de los que digo que el diezmo es por gracia. Tú das por gracia lo que por gracia has recibido. Si tú entiendes a la luz de la palabra que el diezmo es un, como le llamamos, es una llave para tú abrir una puerta en el mundo espiritual, en lo económico. Todos sabemos que el diezmo inicia con el pueblo de Israel, pero si nos vamos a la luz de la palabra, Abraham es el padre de la fe y la palabra nos enseña que el padre de la fe iba a tener hijos innumerables, como las estrellas del cielo. Y ahí es donde entramos nosotros los gentiles. Estamos nosotros los gentiles en ese término de diezmar, de ofrendar. La palabra enseña que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. Y la palabra también del Señor nos enseña que hay que hacer toda buena obra. Y el diezmo no es una mala obra, el diezmo es una buena obra. Fue constituida una ley mosaica. Todos sabemos que el diezmo lo administraban lo que eran los sacerdotes y los levitas. En aquel entonces no existía el dinero, papel ni moneda, sino que había prácticamente lo que se usaba era el trueque, el intercambio, y se diezmaba según la prosperidad y las ganancias que adquirían las personas. Algunos daban según un animal, un becerrito, un palomino, dependiendo el estatus social que tenía esa persona. Ahora, sin embargo, el principio de esta ley permanece y está incorporada en el Evangelio.
según Corintios, 1 Corintios 9, versos 13 y 14. Y si como él es el caso, el motivo que debería de incitar a la libertad de la cual nos fuimos llamados cada uno de nosotros es que cuando nosotros entendemos a la luz de la palabra, conforme a ella, me puedo salvar o me puedo perder si diezmo o si no diezmo, si hago conforme a la palabra lo que esté estipulado. Es bíblico diezmal, es bíblico. Eh, Ahora, el detalle está en lo siguiente, estoy bajo maldición si no diezmo, si no traigo mi ofrenda al altar. La palabra de Dios nos enseña que en una ocasión estaba Cristo, Manuel, y entre ellos vinieron dos, un publicano y vino una viuda, y ellos dieron conforme a como tuvieron. El publicano se justificó y dijo, yo diezmo, yo ofrendo, yo doy de todo lo que tengo, y sin embargo la viuda dio lo que tenía. Entonces Dios ve la intención de tu corazón. La Biblia enseña que Dios ama al dador alegre. En otras palabras, tú das conforme a lo que tú has recibido. Ahí tenemos la enseñanza también de lo que fue Ananías y Zafira. Ellos tenían una propiedad, la vendieron, y cuando la vendieron, todos sabemos lo que ocurrió. Sustrajeron de la ganancia y le mintieron al hombre de Dios, a Pedro en ese momento, y vemos que cuando le mienten, el apóstol le dice, no me han mentido a mí, sino al Espíritu de Dios. Entonces Dios ve la parte de la intención de tu corazón, en la parte de lo que tú tienes, en la parte de lo que tú puedes aportar. No es caso omiso de que el pueblo del Señor hoy en día, todo subsistimos por gracia y misericordia del Señor, pero la obra del Señor se mueve después de Dios con lo monetario, con el dinero. Tú usas un teléfono y si tiene internet, si tiene minutos, si tú no lo recargas, si tú no le das mantenimiento, si tú no pagas por un servicio, no va a tener el servicio. Es igual que en las cosas del Señor. Entonces, una cosa trae la otra. Ahora bien, muchos dicen, yo no diezmo porque quizá el pastor o el líder de la congregación se toma el diezmo y hace lo que quiera con él. Es un tema a debatir porque bíblicamente el diezmo está en la palabra. Bíblicamente Dios ama al dador alegre. Bíblicamente por la fe somos hijos de Abraham. Y bíblicamente nosotros debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Bien, Haciendo la salvedad, pastor, concerniente a lo que usted está hablando, usted habló de maldición. La Biblia establece Malaquía. que de una misma boca no puede proceder la maldición y la bendición. Entonces Dios es un Dios que cuando Él bendice, Él bendice. Y cuando Él maldice, Él maldice. Por ejemplo, lo que sucede es que tenemos que traer a este siglo XXI para dar a comparación en aquel tiempo cuando se diezmaba. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Cuál es la interpretación que se le ha dado al diezmo? El sistema del diezmo es el siguiente, que hay personas que te quieren imponer obligado a que tú hagas algo en forma de una manipulación, como de decir, si tú no haces tal cosa, te puede suceder tal cosa. Si tú, por ejemplo, no diezmas, te puede ir para el infierno. Si tú no diezmas, te puedes perder. Si tú no diezmas, la miseria te va a agarrar. Y cuando tú veas la luz de la escritura, el diezmo no fue enseñado así, sino fue algo que fue la gente sacando del corazón lo que quería hacer, ¿verdad? La gratitud, la gracia que sentían para hacerlo delante de Dios. ¿Dónde se puede ver esto? Por ejemplo, lo podemos ver en Génesis capítulo 28, versículo 22, que dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dé, te daré el diezmo. O sea, a mí nadie me lo esté siguiendo, de todo lo que yo consiga, yo voy a dar el diezmo. Una cosa es que yo
dé de mi corazón lo que yo quiera dar en cuanto al diezmo, la parte que me toca de diezmo, porque yo lo sentí en mi corazón. Y otra cosa que tú me estás diciendo a mí, que si yo no hago la cosa me voy a perder, que si yo no hago la cosa me voy a ir para el infierno. Y eso se ha tomado en este tiempo como Exacto. una manipulación de una manera que ya la persona pastora hasta diezma por pánico, no diezma por amor, no diezma porque ama a Dios, sino por un pánico. Entonces, Y yo he escuchado, haciendo una interrupción ahí, Manuel, que hay personas que no se les revela un 10, a algunos les revela un 20, un 50, un 90. Yo he escuchado un testimonio del dueño de la Colgate, que ese, según escrito y personas ya que he escuchado, dicen que él diezma el 90% de su ganancia. Oye, el 90. y él se queda con el Dios. Y él se queda con el diezmo. Entonces, el diezmo para mí es Tremendo. por revelación. A Abraham se le reveló un 10, por si a ti Dios se te revela con un 20, un 30, un 50, son otras cosas. Un ejemplo que iba a leer ahorita en el libro de Corintios, capítulo 9, que nos habla sobre los deberes que tenían los apóstoles, y entre ellos ahí nos encontramos, porque en la ley de Moisés está escrito, que ya sabemos cuál fue la ley de Moisés. En el verso 13, en 1 Corintios capítulo 9, verso 13, nos encontramos. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sin ver al altar, del altar participan? Oye bien, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que las que ven al altar, del altar participan? Entonces mi pregunta es la siguiente. Si tú trabajas para Dios, como tenemos esta palabra popular, el que trabaja del altar, que viva del altar. Dice el verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Esa palabra es muy profunda. Sí. Entonces, cuando uno le busca esta traducción a la palabra, ¿cómo subsistían los sacerdotes? ¿Cómo subsistían los levitas? ¿Cómo subsistían los que estaban al servicio del trabajo del templo? Todos sabemos que traían las ofrendas, los diezmos, ellos las repartían a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. La Biblia enseña a traer los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí en aquel entonces era una especie como de almacén donde se llevaban los alimentos, se colocaban allá y se distribuían según la necesidad del pueblo. Ahora bien, donde tú llevas tu diezmo debe de haber alimento en esa casa. Usted sigue argumentando, pastor. O sea Amén. que lo que pasa es que en este tiempo no hemos salido de la Biblia, o sea, de la palabra de Dios, porque este tiempo debería ser igual. O sea, en este tiempo los hombres de Dios andan por ahí buscando trabajo como locos, los hombres de Dios a veces no tienen sustento y se maltratan, o sea, los hombres de Dios a veces no se honran, los pastores, los ministros, los siervos de Dios que andan predicando el Evangelio y que viven completamente en el altar. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos sacado la palabra y entonces para esto era que se daba el diezmo. El Exacto. diezmo era para la viuda, para los huérfanos, para los levitas, Los para los sacerdotes. sacerdotes, todo aquel que requería del diezmo en la casa de Dios, para ello era el diezmo. Siga argumentando. Ven, también quería mencionar que en Crónicas, eh, en los tiempos de sequías, uno de los primeros resultados que hubo en la reforma de lo que era ya en base a la ley mosaica de la parte de Levítico, de traer la ofrenda, los diezmos, dice que iban con gozo, con entusiasmo. Para tú darle algo a Dios, tú tienes que ir con gozo y entusiasmo, por gracia, porque ahí es que está el Gracias. detalle. Si tú lo haces por obligación, para cumplir, eso no llega, no va a saciar, no va a conectar con Dios. Es como si tú también hicieras una oración vana, como Cristo decía, no sean como los escribas, los fariseos, los que son hipócritas, que hacen vanas oraciones, creyendo que van a ser escuchados. Entonces, si tú sientes en tu corazón diezmar, Y que diezmando amargado. ofrendar, primeramente la palabra nos enseña, hay una parte de la Biblia, que ahora no lo recuerdo, que nos menciona que si tú no estás bien con tu hermano, que te ponga la ofrenda en el arbolí.
y te reconcilie con tu hermano para que entonces esa ofrenda pueda llegar a donde tiene que llegar. Entonces Dios está pendiente tanto a lo espiritual como a la parte terrenal, material en nuestras vidas. Porque imagínate, Dios sabe de lo que tenemos necesidad. La Biblia enseña que no nos afanemos por lo que habemos de comer o lo que habemos de beber, sino que Él sabe todas vuestras necesidades, que procuremos el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Sin embargo, el principio de esta ley permanece, oiga bien, y está incorporada en el Evangelio, como leímos en 1 Corintios, capítulo 9, versos 13 al 14, el que trabaja del altar, que viva del altar. Pero ¿cómo va a vivir un hombre, una mujer de Dios? Todos debemos de ser sinceros y reconocer que necesitamos hombres y mujeres de Dios dedicados a la oración, al ayuno, a la palabra, a la revelación de la misma, y un hombre que trabaje, Emanuel, en un picapollo de 8 de la mañana a Va, 10 de va- la va a noche, hablar de patica, va a hablar de pico, pala y de patica, mulo. de mulo. Entonces, igual que yo me muevo mucho en el área de los quesos, si yo trabajo de queso 24 horas, lo que te voy a hablar, ¿cuántas familias de queso hay? Hay 9 o 7 familias de queso, Así queso es. curado, queso blanco, quesos azules, y etcétera. Pero cuando llega el momento de la revelación de la palabra, al no darle el tiempo que se merece la palabra, no te puedo decir porque no estoy De queso. de queso. Entonces, si yo te voy a hablar de queso, porque eso es lo que estoy entonces metido. Entonces, todos los judíos eran requeridos bajo la ley levítica. En Levítico, todos sabemos que es un libro del Pentateuco, eh, el tercer libro en orden cronológico, según nuestra Biblia, escrito por Moisés, y es donde se incorpora lo que es ya por ley el diezmo. Todos los judíos debían de diezmar la 10ª parte de sus ganancias, de sus bienes, lo que tenían, y habían 3 tipos de diezmo. El primero, uno era para los levitas, uno por el uso del templo y los grandes banquetes, y uno para los pobres de la tierra, uno para los levitas, eso era lo que servían en el templo, los encargados de mantener el lugar santísimo, de llevar la palabra y de mantener lo que era el orden en la casa del Señor. Ese es el primero que se le daba a ellos. Uno por el uso del templo y de los grandes banquetes. Entonces se comía, había banquetes, porque lógico, si se llamaba palomino, vaca, becerro y animales, se tenía que comer. Y uno para los pobres de la tierra. Si tú estás en un lugar que el diezmo y la ofrenda no se ve el fruto conforme a la palabra y no hay alimento en ese lugar, porque hay que ver 2 cosas. O el pueblo no está dando por gracia y bendiciendo la obra del Señor, o se están tomando, porque es el problema. Cuando tú no ves a dónde se está dirigiendo ese presupuesto, porque antes era con animal, ahora es con dinero. ¿Qué se está haciendo con el dinero? ¿Qué hacen los líderes con el diezmo que estoy haciendo? Entonces yo soy de lo que digo que si tú te pones a enfocarte, si tú sabes, oiga bien, que el líder no le está dando un manejo adecuado, usted tiene toda la facultad de jalar a su líder y confrontarlo con la palabra. Y decir, la palabra me enseña a mí que el que trabaja del altar, que vive el altar. Y aquí hay muchas personas que quizás trabajan en el altar, pero no están viviendo el altar. Aquí hay muchas viudas, muchos huérfanos que no están recibiéndola en la congregación. No estoy refiriendo a viuda y huérfano fuera de la congregación, lo puede haber, pero dentro de la congregación que hay una viuda con necesidad, una iglesia que se vea en la estructura próspera, que se diezme, se ofrende, ¿qué está pasando ahí? No se está cumpliendo la palabra, porque la Biblia enseña, tú tienes que hacer una cosa, pero no puedes dejar de hacer la otra cosa. Entonces, ¿dónde menciona la Biblia por primera vez el diezmo? Todos sabemos que es en Génesis, a la luz del capítulo 20, perdón, capítulo 14 de Génesis, donde hablamos ahorita, que fue con Abraham, dio los diezmos de todo. Oiga bien, hay gente que dan el diezmo de lo que les sobra, Lo que le sobra. y Dios no es sobra de nadie para recibir tu sobra. Entonces yo sé de lo que digo, Dios nos da la salud, nos da la fuerza, nos da las puertas abiertas para encontrar una función laboral equital donde tú te encuentres, donde estés laborando. Entonces, si Dios nos da todas esas herramientas, el tú desprenderte para lo que es, porque Dios no necesita nada tuyo en términos ya llanos. Dios lo tiene todo. El que necesita de Dios somos usted, somos yo.
Entonces, si Dios nos bendice de una manera tal y nos desprendemos para bendecir su obra, y si tú te sientes como, menciona la palabra, alegre cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, es una bendición para ti. Yo he escuchado los testimonios de personas, Manuel, yo como pastor, es un tema muy controversial de lo que es hablar del diezmo, la ofrenda. Yo rara vez hablo del mismo porque en realidad yo le he pedido a Dios que sea mi sustento y en la parte circular, siempre he elaborado en la parte circular y esa parte del diezmo, la ofrenda en este tiempo ha sido muy golpeada porque yo sé que muchos colaboradores en términos del ministerio pastoral han abusado de la grey, y han exprimido, como dicen, las ovejas y no se ve el fruto de la bendición de Dios cuando alguien aporta su 10%, su diezmo a la congregación. Entonces, uno como pastor debe de manejar bien este tema y saber cuando una persona viene a una congregación. Yo a lo personal exhorto a cada líder, a cada hermano en la fe que lleve una contabilidad clara en su congregación de lo que entra, de lo que sale, ya que estamos en un tiempo tan delicado que las personas buscan cualquier cosa para acusar al hermano o a la hermana que Dios ha puesto para liderar una grey, un pueblo. Continúe, hermano Manuel. Ok, en este tema muy controversial, como tú acabas de decir, del diezmo, esto ha venido a darse una interpretación como estaba diciendo, que la persona, por ejemplo, dice, si tú no diezmas te va a perder, si tú no diezmas te va para el infierno y tantas cosas. Eso se ha escuchado muchas veces. Yo quiero decirle a los que están viendo este programa que el que murió por usted no fue el diezmo, fue Cristo en la cruz del Calvario que derramó su sangre por usted. Entonces hay que entender esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el diezmo? El diezmo no se puede dar con manipulación. Yo imponerle a usted con manipulación a que usted lo dé de una manera jocosa, de una manera de yo obligarle a usted que usted venga con tristeza a darme algo que usted no quiere dar. ¿Qué es lo que pasa con el diezmo? Que el diezmo sí abre la llave cuando usted lo da con alegría y con amor. Pero no solamente el diezmo, también la ofrenda. La ofrenda es algo que cuando nos vamos a la Biblia, la ofrenda es mayor que el diezmo. Y Sí, usted me preguntaría, ¿por qué? La Biblia dice que Cristo se ofrendó a sí mismo wow. por ti y por mí. Por eso que la ofrenda es mayor que el diezmo. Tenemos que entender eso. Pero la gente le ha dado lugar más al diezmo que la misma ofrenda. Ahora, ¿dónde es que genera el problema? El problema genera lo siguiente, en la conciencia. Si tú eres un pastor, tú que me estás escuchando, que trabaja, labora, tiene una profesión, gana mucho dinero, ¿por qué tú tienes que chupar como la sanguijuela, ¿verdad? Chupa la sangre a los feligreses de tú querer tomar todo el dinero que corresponde a la iglesia para ti solo, habiendo gente en necesidad dentro de la iglesia? Porque si tú eres un pastor, por ejemplo, que está dedicado a la obra, que no tiene un empleo, que está pasando necesidad, bueno, usted, la obra tiene que sustentarlo, los hermanos, porque usted está dedicado a tiempo completo. Pero si usted es un pastor profesional, empresario, tiene su dinero, ¿cuál es esa hambre por el dinero de usted no ayudar a las personas que se congregan con usted, de usted no comprar medicamentos, de usted no ayudar y hacer compras dentro de la iglesia? Entonces, pastor, yo creo que esto es cuestión de conciencia. Amén. Esto es cuestión de conciencia, cómo se debe de trabajar el diezmo. Porque por eso muchas personas también han cerrado el corazón de dar el diezmo, porque dice, bueno, usted ve que ese tema está en las redes sociales diciendo, los pastores son unos vividores. Los pastores, por ejemplo, solamente lo que quieren es el diezmo tuyo y la ofrenda tuya es para vivir. Pero en sí es que han surgido muchos vividores, es una realidad, pero todos los pastores no son así. Todos los pastores no son así. Hay pastores que sí tienen conciencia.
Hay pastores que sí saben llevar la grey. Hay pastores que sí sustentan al necesitado. Entonces, eso hay que darle la verdadera interpretación para que la gente entienda qué se debe de hacer con el diezmo. ¿Me entiendes? Y cuáles son los que viven del diezmo. Entonces, Cristo habla en el Nuevo Testamento y hablándole a los escribas y los fariseos. Y dice, ustedes diezman la menta, el comino y el eneldo. Dice, eso era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Cuando usted habla, Cristo está hablando en el tiempo de él. Dice, eso era, la palabra era, queda en el pasado. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer los otros, que era la misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el diezmo está hablando que estaba en el pasado. Ahora, cuando tú vas en el Nuevo Testamento, mucha gente vendía los bienes, llevaba los bienes a los pies de los apóstoles y el Nuevo Testamento autoriza de una manera automática que el diezmo se podía dar. Ahora, no era con obligación, nunca era con obligación. Si usted ve, todo ello vendían los bienes, pero no era porque los apóstoles le decían tenían que hacer, o tenían que hacerlo de X manera o de esta para ustedes traérnoslo a nosotros. No, ellos lo hacían. Y dice que ninguno de ellos estaban en necesidad, porque todas las necesidades ellos las suplían. Y ahí es que está el secreto. ¿Qué estamos haciendo con el diezmo? ¿Cómo lo estamos distribuyendo? ¿Me entiendes? Amén. Eso es cuestión de conciencia. Amén. Qué bueno que mencionaste esa parte del diezmo en el Nuevo Testamento. Muchos dicen, pero en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Sí, se habla del diezmo. Y un ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 23, verso 1 al 3 dice, entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardáis, guardad y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Ahora bien, el mismo Cristo le dice a los apóstoles que hagan lo que los escribas y los fariseos le manden a hacer. Pero lo que me llama la atención es que en ese mismo libro de Mateo, capítulo 23, verso 23, donde tú mencionaste, dice aquí, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis. Ahí encontramos la palabra diezmo. En los tiempos de Cristo se diezmaba, ¿verdad que sí? Ah, La menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Oiga, qué problema. Ellos guardaban parte de la ley, el diezmo, la ofrenda, etcétera. Entonces dejaban a un lado lo que era la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Le está diciendo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ustedes hicieron bien, diezman, ofrendan. Él no condena que no lo hagan. Él lo reprende en la parte que esto era necesario hacer, pero dejaron de hacer la justicia, la misericordia, la bondad, la paz, el gozo, lo que el Señor quiere, lo dejaron a un lado para cumplir un requisito más de la ley y la justicia, la misericordia, se olvidaron de ello. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen, ¿se puede perder la salvación si una persona que ya, digamos, que tiene el conocimiento de la palabra, eh, y no lo hace, no diezma, porque, bueno, se lo roban los pastores o el diezmo, yo no lo encuentro bíblico ya en el Nuevo Testamento? A la luz de la palabra, ¿qué podemos decir? No vamos a encontrar un pasaje bíblico que diga, si no diezma te vas a perder. No lo vamos a encontrar, porque la palabra es revelación y es como enseña la palabra, hay que dar por gracia conforme a lo que tú has recibido. El diezmo le pertenece no a un pastor, no a un líder, no a un hermano, no a una hermana. El diezmo le pertenece a Dios. ¿A quién le diezmó Abraham conforme a la palabra? Melquisedec, el primero. ¿Y Melquisedec qué? ¿Tipología de quién? De Cristo. Bien, antes de la ley, durante la ley, después de la ley, aún sigue permaneciendo, porque
es como te mencionaba ahorita, antes de la ley se diezmó, en la ley se diezmaba también, y en los tiempos de la gracia con Cristo, él reprendió a los escribas y los fariseos porque diezmaban la mente y el comilio. Entonces se hablaba del diezmo antes, en la ley, después de la ley. Tiene tres periodos, antes de la ley, en la ley y después de la ley. Entonces, el diezmo no lo crearon los hombres, fue creado para Dios y es de Dios. Cuando diezmamos, no lo estamos dando en la parte personal mía, cuando diezmamos, yo no lo hago por el líder o el pastor o el hermano, yo lo hago porque amo a Dios y Él me ha bendecido y yo le estoy dando de su misma bendición. Mira qué lío. Yo le doy a Dios de lo que es de Él. Qué lío. Y Sí, eso lo, sí, porque una fuente, es y una ahí es que fuente. muchos se pierden. Nosotros le damos a Dios de lo que Él nos da. Entonces, la ventana es un misterio porque yo he escuchado testimonios poderosos y ahí es donde mucha gente ¡pum! Se cae. Yo he experimentado bendecir a personas y Dios bendecirme de manera extraordinaria. He experimentado diezmar, ofrendar y he experimentado la bendición de Dios como me llega. Sí, Y cuando no lo he hecho, he visto que también se me cierra la sí, puerta. porque el secreto está, pastor, que es bueno recibir, recibir, pero cuán difícil es dar, cuán difícil es nosotros despojar. Entonces, ¿qué Entonces, pasa? Tenemos que volvernos como una fuente. hay hermanos Sí, vividores, sí. lamentablemente, que se agarran de la cita bíblica. Es mejor dar que recibir. Y ellos Ujú. nada más quieren recibir. Sí, Entonces, hay hermanos, como dicen por ahí en los términos circulares, vividores, que quieren vivir a costilla del otro. Entonces, cuando tú le eres, porque, Dios mío, Dios es nuestro Padre. Y el mismo Cristo le dijo, si tu hijo te pide pan, tú no le vas a dar una piedra. Si tu hijo te pide un pescado, tú no le vas a dar una serpiente. así es. Entonces, si tú le pides a Dios, la Biblia enseña, el que busca, le halla. El que toca, se le abrirá. El que está buscándole, le va a encontrar. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Oh alma mía, tú le tienes que adorar. Y cuando tú clamas, Él te va a responder. Ahora, lo que me llama la atención, Manuel, es que cuando diezmamos no le estamos dando a un pastor, a un ministro tal. Si tú diezmas, no, pues yo se lo voy a llevar al pastor, ya no diezme nada. Si tú diezmas, no, que se lo van a robar, no diezme nada. Si tú dices que el diezmo se lo cogen o no lo están, no diezme, porque no va a servir esa intención de tu corazón de dar por gracia. Tú lo estás haciendo porque tú entiendes que tu dinero es tuyo y tú haces lo que tú quieres con él y si no lo saben administrar, no lo doy. No lo hagas, porque el mismo Abraham, pregunta que te hago, Manuel, ¿conocí a Abraham a Melquisedec? No, no lo conocí. Oye, di Dios. Entonces, Le, ahí nos di- damos cuenta le que fue dio, por revelación. le dio los diezmos cuando el botín, cuando tuvo la victoria del sobrino Lot. Pero hay algo que la gente también se pregunta. Dice, y los diezmos hay que dárselo a los hombres. Los diezmos, yo le tengo que dar mi dinero, los diezmos a los hombres, porque en aquel entonces se sabe que era del fruto, ¿verdad? La séptima parte era del fruto que sostenía en cada, usted tenía un sembrado, por ejemplo, tenía 200 matas de plátano, usted iba a dar la séptima parte de esas 200 matas de plátano que usted tenía, pero ¿qué pasa? Que ahora en todos los lugares no hay plátano, o sea, sembrado, ni yuca, ni nada de eso. ¿Qué hace? Que usted, por ejemplo, lo convierte en dinero, lo que hace el pastor es que sustenta a los hermanos, que viene siendo, cuando usted le busca la lógica humana, viene siendo lo mismo, usted está ayudando como quiera, porque con el dinero, cuando usted ayuda, le lleva una compra o convierte ese dinero en alimento y usted ayuda a un hermano como quiere, usted está alimentando a esa familia. Entonces, mira qué es lo que pasa. La incógnita está en la gente. ¿Tengo yo que darle mi dinero al hombre? Vamos a verlo con la Biblia, ¿verdad? Porque todo es la Biblia. En Hebreo, capítulo 7, versículo 8, dice, y aquí ciertamente los hombres mortales reciben los diezmos. En Escuche esa hebreo, sí. profundidad. ¿Quiénes lo reciben? Los hombres De mortales, carne y hueso. de carne y hueso. Quiere decir Ya, vamos, que, ya hemos mencionado que el mismo Cristo mencionó los diezmos. claro, Y el apóstol en hebreo también lo sí, menciona. lo menciona, pero aquí lo habla más claro. Dice, y he aquí ciertamente los hombres mortales reciben los diezmos. O sea, es a un mortal que usted tiene que darle los diezmos. Porque imagínese usted no se lo va a dar un ángel, no se lo va a dar el mismo Dios directamente.
usted tiene que dárselo al sacerdote que está en esa iglesia, que está dirigiendo esa iglesia, que está en la grey de Dios dirigiendo a la gente para que se salve. Usted sabe la lucha que tiene un pastor. Mira, el pastor tiene que trabajar con la parte emocional de la persona. El pastor tiene que trabajar con los problemas matrimoniales. El pastor tiene que trabajar con los huérfanos que llegan a la iglesia. Tiene que trabajar con las personas que llegan con distintos problemas emocionales. El pastor tiene que estar trabajando con todo tipo de mente. ¿Me entiendes? Hasta con psicópatas tiene que trabajar el pastor. El pastor tiene que trabajar hasta con personas quebrantadas que llegan del mundo desbaratadas. Y el pastor tiene que armarlo completamente cuando llegan a la iglesia. El pastor tiene que convertirse en un psicólogo, pero nadie ve eso. Un Nadie, todólogo. un Bueno, todólogo. tenemos un invitado que llegó. Dele para acá, venga, Sí, hermano gloria al Steven. Como Señor. decía ahí que estamos hablando de un Aleluya. tema, vino de, El hermano viene Steven. de una boda, fue. Gloria a Dios. Llegó a buen tiempo. Hablando de bendiciones, el hombre vino altillado, bendiciones. Dios mío. Gloria. Hermano Steven, estamos hablando aquí, así rapidito, de lo que es el diezmo Yes. y también la ofrenda, de que si es bíblico y si un hermano se pierde por no hacerlo. O sea, y el mal contexto que le da Y en el estos mal tiempos, el contexto, mal uso de cómo se debe de dar y todo eso. O sea, la persona que están ahí, el sacerdote, no se le llama al pastor un sacerdote como tal, pero cuando tú ves el sacerdote cómo actuaba, cómo dirigía lo de Dios, lo levita, entonces el sacerdote viene siendo el pastor. Y el pastor es que tiene que estar trabajando con todas esas ovejas quebrantadas que llegan a la iglesia. Y es bueno cuando usted llega, por ejemplo, donde un pastor, que el pastor a usted te llega de la droga, de baratao, llega sin dinero, llega sin ropa. Mira, hay gente que hasta comen en la basura. Y cuando llegan a la iglesia, el pastor tiene que armarlo completamente. ¿Me entiende? Entonces, viene el pastor y lo arma, usted consigue trabajo, se hace profesionales con los consejos del pastor, porque el pastor tiene que hacerse psicólogo sin serlo, sin estudiar. Oye, escuche bien. Y tiene que armarlo completamente. Y cuando lo arma completamente, viene esa persona con una ingratitud que no, que yo no voy a dar el diezmo al pastor porque el pastor se lo está cogiendo. Ahora se lo está cogiendo, pero cuando el pastor invirtió en ti, cuando te sacó de la droga, cuando te limpió, cuando te puso hasta suero, cuando estuvo ahí en los momentos más difíciles tuyos, ahora tú estás diciendo que gloria a Dios. ese diezmo tú no se lo puedes dar a él porque él lo que se lo va a coger para él. Y te molesta si lo ve en un carrito que compró del 99 o del 2000 o del 2002, porque el primero que sale a criticarlo eres tú. Oye, escuche bien, esto es terrible lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? El pastor no puede recibir bienestar, pero sí puede ayudar. El pastor tiene que estar ahí en todos los momentos de la gente. Pero ¿quién está en los momentos de los pastores? Cuando están sufriendo de depresiones. Escuche bien esto usted que está mirando este programa, aquí conociendo la Biblia. Usted que está mirando este programa conociendo la Biblia. ¿Quién está en los momentos de los pastores cuando están en depresión? Cuando están en tristeza, cuando se sienten solos. Todo el mundo le saca los pies. Ese ambiente es tuyo, esa soledad es tuya, esa depresión es tuya. Yo no tengo que estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que aquí donde leímos en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 8, Ajá. dice que el diezmo es para los mortales. Usted tiene que darle el diezmo al pastor. Tiene que dárselo. Si usted no se lo da, entonces usted está entrando en una desobediencia. Ahora, yo no soy quien de decirle a usted que se va a perder o se va a salvar, porque la salvación corresponde al Dios soberano, al Dios del cielo. ¿Me entiende? Pero si usted entra en esa, en esa Mira, agonía, y mira qué cosa, ponemos a colisión, por ejemplo, la desobediencia. La desobediencia en sí produce pecado en nuestras vidas. Y el diezmo, tú hacerlo, te convierte en un obediente cuando lo haces. Nada más por conciencia de que ya está plasmado en la palabra y de que es una buena obra
y de que el diezmo no es para, tú lo estás dando para los hombres, sino es que una obra de agrado hacia tu Dios, porque la Biblia enseña que hagamos toda buena obra conforme a lo que hemos recibido de parte del Señor, y la Biblia enseña que demos según conforme a como hemos recibido delante de la presencia de Dios. El mismo apóstol Pablo mencionaba y decía, cuando llega un hermano en la fe, vamos a recogerle una ofrenda para bendecirlo. En otra palabra, lo monetario está en la Biblia. Hay más citas bíblicas monetarias que otras palabras más. Si ustedes se pone a analizar del dinero, de lo monetario, de la bendición. Y hay que tener bien claro, está en la palabra. Ahora, ¿se puede perder una vida que no diezme, que no ofrende? Si profundizamos en ella, no hay una cita bíblica que te diga a ti, si no diezma, te vas a perder. No está, no la va a encontrar. Pero es de obedientes y de los hijos de Dios hacer lo que manda la palabra, traer el diezmo a la folín, ofrendar, ayudar al necesitado, colaborar con las cosas de Dios. Cuando tú lo haces, tú eres que va a ser bendecido. Ahora, el mismo libro de Malaquía dice, probadme en esto. ¿Por qué? Si lo prueba, va a ver que la ventana de los cielos se te van a abrir. Y vemos que en Malaquía, vemos que este personaje de la escasez, como decimos, de la miseria, nada más lo puede reprender el Señor. Y él dice, y reprenderé al devorador por vosotros. Entonces, yo no puedo coger, porque hay gente que son expertos en tomar una cita bíblica para su acomodo, pero la que no le conviene, no la toman. Cuando a ti te tocan el punto sobre la I, tú no quieres esa parte porque no te favorece. No, porque eso era del Viejo Testamento, no me conviene, eso era para ellos, no es para mí. Ya por gracia y por revelación, nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Entonces, si somos descendientes de Abraham por la fe, y el primero que diezmó fue Abraham, ¿qué hace en los tiempos antiguos, en la edad primitiva? Los niños aprendían mediante la observación y la imitación. El papá hacía algo, el muchacho lo imitaba. Entonces, ¿a quién debemos de imitar? La fe de Abraham. Abraham tuvo la fe tan grande que dijo, si yo doy esto, voy a ser bendecido. Yo entiendo, Oye, qué misterio. yo entiendo esa parte, pastor. Mire qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que son diferentes tiempos. Y por eso yo hablaba de la conciencia ahorita. Exacto. Tanto debe de tener conciencia el líder, el pastor, y tanto tiene que tener conciencia el feligrese que se congrega con ese pastor. Me explico. Si el feligrese que se congrega con ese pastor ve que el pastor le está dando un mal uso al diezmo, porque quiero hacer un Claro, aclarante en esto, es así. le está dando un mal uso al diezmo, pues esta persona se va a cohibir desde el diezmo donde no se le está dando el uso correspondiente a ese diezmo. Entonces, ahí voy. Esa persona puede ser, Cristo murió por ella y puede ser que Cristo no lo acuse por eso, porque está teniendo un buen manejo en cuanto al pensamiento. Me explico. Si yo te doy algo a ti para la obra y yo me estoy despojando de lo mío para darte para la obra, porque tú me dices a mí que trabaje en la obra, pero yo me doy cuenta después que ese dinero tú no lo estás usando para la obra, sino para otra cosa. Yo tengo toda autoridad en Dios, porque la Biblia dice que nosotros jugaremos el mundo. Tengo toda la autoridad en Dios para dejártelo de dar. Y el mismo Dios no me va a juzgar a mí por eso. Oye, escúchame bien. Ahora, si usted ve un buen manejo en su pastor, me explico, que ayuda a los necesitados de su iglesia, bendice a la gente, es un hombre suelto en la obra, es un hombre que ayuda a los huérfanos, le da comida debajo de los puentes a la gente, le da ropa, ayuda a la gente. Y usted ve que el dinero se le está dando el uso que amerita la obra. Si usted no diezma en esa iglesia, no ofrenda en esa iglesia, entonces usted posiblemente tenga problemas con el Eterno, tenga problemas con el soberano. Amén, amén. Dígase, Profeta, hermano Steven. yo creo que no simplemente, como el pastor acaba de decir, Acérquese que mañana. no se pierde. Exacto. Quizá una persona no se pierda por eso, pero se le puede cerrar lo que es la ventana monetaria en su vida. Sí. Quizá usted vea que entre en miseria a su vida. Quizá usted vea que entre en tanta miseria, tanta escasez, y usted diga, ¿por qué? Y es porque usted no está diezmando en la iglesia. Porque vemos que en la antigüedad
En la antigüedad se usaba mucho el diezmo y darle la primicia al Señor. En la antigüedad, cuando le daban la primicia al Señor, la gente decía, lo mejor, vamos a darle la perfección de la perfección. ¿Usted sabe cuál es la perfección de la perfección? Usted agarrar de cinco, digamos, cinco ovejas que nazcan, cinco ovejas, usted saca la mejor de esas cinco y la pone aparte. Después de que nazcan cinco ovejas más, usted saca la perfección y la pone aparte y ya lleva dos. Después de esa otra cosecha que tenga de ovejas, saca la perfección y ya van tres. De esas tres, usted va a sacar la mejor de esas tres. Entonces esa es la perfección de la sin ningún perfección, tipo de defecto. sin ningún tipo de defecto. Vemos Como, que en la antigüedad habían personas hasta que engañaban a uno. Según usos y costumbres, nosotros podemos ver que en la antigüedad, cuando iban a llevar ofrenda, que iban a llevar la ofrenda ya directamente allá al templo, habían personas que estaban afuera que se encargaban de decir, sin saber, esa ofrenda no la van a aceptar allá adentro. Entonces, cuando el que iba a llevar la ofrenda se sentía mal, muchas veces se devolvía. Pero esta persona estaba encargada de distorsionar, de decir mentiras para que la ofrenda no llegue. Porque si esa ofrenda llegaba ahí adentro, usted sabe que usted iba a ser bendecido y prosperado en ese tiempo. Ellos decían lo que me voy a explicar mejor. Lo que estaban, había un grupo que estaban afuera, que esperaban que tú lleves la ofrenda a la perfección de la perfección. Y cuando tú ibas y la llevabas, los que estaban fuera del templo decían, el sacerdote no va a recibir esa ofrenda. Pero tú agarrabas y te ibas. Pero habían personas que entraban, no le importaban las palabras que decían los que estaban afuera, no le importaba nada de lo que hablaban, entraban adentro y llevaban su ofrenda. Eso recibían la bendición, pastor. sí, Porque hay personas muchas veces que no ofrendan, quizá porque vean que el pastor anda en una jipeta. gloria a Dios. Muchos dicen, no, el pastor anda montado en una jipeta cuando viene a ver de ahí, pero yo conozco pastores que ganan bien, que tienen empleo, tienen negocio y ganan bien y no le ponen un peso, o sea, no le ponen un dedo al dinero de la ofrenda ni al dinero del diezmo. Tenemos que entender que cuando diezmamos y ofrendamos, no lo hacemos para el pastor, aunque debería, porque dice la Biblia que el que trabaja del altar, que coma del altar. Entonces son personas que trabajan para Dios. Y aún así, ellos no cogen el dinero de la ofrenda ni de los diezmos para su uso personal, sino para sustentar lo que es la obra del Señor. No, y cuando tú te vas, Steven, a la palabra, sí es para el que está viviendo en el altar, cuando te va la palabra, porque nosotros a veces para acomodar a la audiencia, a la gente que nos escucha y a veces la iglesia, queremos como disfrazar como los mensajes. El diezmo no es para Dios. Oye, escucha bien, el diezmo es para el que vive en el altar, porque el contexto se le da como tenemos que dárselo. Dios puso un sacerdote en el altar, a ese es que hay que darle el diezmo, a los levitas, a los huérfanos, a la viuda y para que haya alimento en la casa. Claro, está en la Biblia. Nunca usted va a ver un ángel. A mí hay que darme el diezmo y vamos a sentarnos aquí, vamos a comer. El que va a comer es el pastor, el que va a comer son los levitas, el que va a comer la viuda, los huérfanos. Entonces, el diezmo era para mantener un orden en el pueblo, para que haya alimento en la casa de quién. De Dios. Entonces, ¿cuál era que iban Y a para el comer? mantenimiento de la casa del Señor. Era los ángeles que iban a comer allí. ¿Quiénes No, era que iban no a son. comer? Ahí es que está el Entonces, detalle, que por eso hay un remanente que no le gusta diezmar, porque en esa parte, como tú dices, ven que es para el hombre en sí, y es sí, para el hombre. La Biblia dice, sí, bueno, Dios tiene su gente y Dios tiene su empleado. ¿Cómo le paga Dios al hombre? Le paga de distintas maneras. el obrero es Digno digno. de su salario. Mira un ejemplo. eh, en Lucas 20, 21, en el momento que fueron a tentar a Cristo, con relación a lo monetario, la parte de lo que era el dinero, le dijeron y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César? Sí o no. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo, dijeron, de César. Aquí viene lo bueno. Entonces le dijo, pues, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la gente quiere pagar internet, quiere pagar su casa, quiere pagarse el vehículo,
quiere pagarse los gustos, quiere pagarse la ropa cara, todo lo bueno, pero al momento de soltar para la obra, se retiene. Entonces, Cristo aquí le dio una bofetada sin mano, le dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, eh, a todos los oyentes que Dios permite que nos escuchen, eh, toda buena obra hay que hacerla. Yo prefiero hacerlo, diezmar, ofrendar, y que allá cuando esté delante de la presencia de Dios me diga, buen siervo, hiciste toda buena obra. Hay de aquel, yo prefiero hacerlo, porque si Abraham lo hizo, ¿quién sé yo para no hacerlo? Si el mismo Abel ofrendó, que fue uno de los primeros en la tierra, lo hizo por revelación, ¿quién soy yo para no hacerlo? Claro está, pastor, haciendo la salvedad de que todo es un complemento. Si usted diezma y ofrenda, eso está perfecto. Pero si usted diezma y ofrenda y le habla como quiera a un prójimo y lo maltrata y lo persigue No, y no, lo critica, usted no está haciendo nada, no porque todo es sirve. un complemento. Mira, el diezmo se usaba para almacenar en el almacén del templo de Dios los alimentos. Según Nehemías, capítulo 13, versículo 12, dice, entonces el pueblo llevó a los almacenes del templo los diezmos de cereales, de vino y de aceite. Se almacenaban, pastor, allí. ¿Para qué se almacenaban aquellos Para el alimentos? sustento de los Para el sacerdotes, los sustento de levitas, todo. las viudas, los huérfanos, Entonces, y entonces ahora mismo tú vas a la iglesia de Dios. Mire, eso es tan terrible para que hasta para la dolca hay batalla. no digas Hasta eso. para la dolca hay batalla. Va a llevar una Hay libra de arroz, llevó una libra de un arroz, llevó un potecito de potecito. Mire, aceite. el pueblo de Dios no mendiga. El pueblo de Dios no Mira, mendiga. No, y imagínate, el templo, si no es propio, hay que pagar mensualidad, sí, hay que pagar energía eléctrica. En muchos lugares hay que pagar luz. Entonces, hay un pueblo que quiere un templo con aire acondicionado, sillas escolchadas, con todas las comodidades, pero son los primeros que no aportan para para la eso. obra. Entonces, yo sé lo que digo, que a veces, no, Dios te va a bendecir, y ellos están bendecidos, Dios te va a prosperar, y ellos están prosperados, pero no son facilitadores de la bendición de Dios. Mira qué lío. Ellos nada más dicen, Dios te va a bendecir, pero Dios le pone en su corazón soltar la bendición para otro y no lo hace. Amén. Así que el tiempo apremia. Y ya con esto concluimos. Escúchame, pastor. Amén. Estamos equivocados también en cuanto al diezmo de diezmar y que Dios te va a bendecir monetariamente. Voy a enseñar algo y quiero que me escuchen bien. No simple y llanamente Dios te va a bendecir monetariamente, sino también con salud, porque Wow. todo no lo es lo monetario. Yo he visto gente millonaria por darse un tiro en la cabeza. He visto personas con mucho dinero, con una depresión, llevándoselo el diablo por Wow. ahorcarse. Entonces, no es lo monetario, ¿verdad? Es la salud. Yo he visto gente sin un peso que le dieman a Dios la ofrenda y viven en obediencia sin un peso, pero viven en una salud que nunca se enferman. Oye, Tiber, lo fuerte que es eso. Profeta, y yo quiero decir algo, contar algo aquí el tema. Y es que nosotros, cuando, por ejemplo, cuando tú diezmas, no es para simplemente para que Dios te bendiga. Así es. Cuando tú diezmas o haces algo o le estás dando el diezmo, la ofrenda a Dios, no es para que Dios te bendiga, sino es para tú estar bien delante de Dios. Porque cuando nosotros tenemos y al que necesita no le damos, por ejemplo, sabemos que en la iglesia se necesita una silla, nosotros tenemos con qué comprarla y no la compramos, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Wow. Claro, Mira, claro. Porque es que, es amén. que si nosotros sabemos lo que le hace falta a la iglesia y nosotros, por mequino, no lo soltamos para adelante, cuando viene a ver Dios, detiene cualquier bendición, aunque no estamos por bendición aquí estamos por salvación. Amén. Porque yo Amén. prefiero ser que Dios no me bendiga, pero prefiero que Dios ahí arriba esté mi nombre inscrito en el libro de la vida. Así es. Porque hay Sí, ricos ahora mismo en intensivo, que tienen millones por mucho, están bendecidos económicamente, pero no tienen salud. La salud no tiene Y cero. salud. su nombre no está inscrito en el libro Tú, de la vida. Gloria a tú Dios. sabes que yo iba, que me trae esta colisión. Hay personas que ellos diezman y lo hacen de esta manera, arrogantemente. No, yo diezmo y que todo el mundo lo sepa. Ya ahí tú estás recibiendo tu paga, Ahí ya porque está. Ese no eh, recibió nada. no recibió nada. Entonces hay otros que son tan, dicen, no, yo mi diezmo voy a agarrar y lo voy a llevar a otro lado y lo voy a distribuir a otra. Entonces, esa es otra tela que cortar, porque la palabra nos enseña
ahí mismo en Levítico que cuando tú traías tu diezmo, tu ofrenda, si tú querías ayudar a alguien, tú tienes que hacerlo de tu propio bien, De tu Aparte, esfuerzo, aparte. de de tu tu esfuerzo, propio esfuerzo. esfuerzo, no tomando lo que era ya el diezmo del Señor, porque el diezmo es del Señor, la Biblia es del Señor, pero del Señor se lo da a los hombres. Está en la palabra. Entonces, muchos que dicen, no, yo voy a agarrar mi diezmo, lo voy a dar a tal persona, tal eso. Eso no es así. Tú tienes que dar el diezmo donde tienes que llevarlo. Al hombre encargado, el sacerdote que Dios puso. Y si tú quieres ayudar a alguien, tú tienes que tomar. No, pastor, Y eso es lo es fuerte. que ya cuando usted quiere ayudar a alguien, eso no es diezmo, eso es una ofrenda del Estado. Exacto, no, pero que te digo que hay gente que dice, yo voy a tomar mi diezmo y lo voy a llevar a fulano de tal, Es que eso no o le se lo voy a pertenece a dar. Dios. Entonces, son evangélicos sabios, no voy a decir tigres, son sabios y lo toman para eso. Amén. Está muy bueno el tema, gloria al Señor. Más adelante continuaremos hablando de diezmo, Amén. la ofrenda. Así que agradecemos al Señor por esa